Escucha esto con atención, no necesitas visualizar con claridad para manifestar. Ese es el error que te ha frenado. Muchas personas sienten que su mente no crea imágenes nítidas, que no ven escenas como si fueran una película, y creen que por eso el método no es maravilloso, no funciona para ellas. Pero esto no es así. La claridad visual nunca fue el requisito. Y aquí, desde este mismo momento, vas a dejar de sentirte limitado. Neville lo explica en conferencias como La Ley Operativa y también en La Fe es tu Fortuna. Él enseña que la imagen externa es secundaria, lo primario es el sentimiento interno, la aceptación del deseo cumplido. Cuando Neville decía que imagináramos una escena, no hablaba de verla como si fuera real, sino de sentirla como un hecho. Eso sí puedes hacerlo. Eso todos pueden hacerlo, incluso quienes no forman imágenes mentales definidas. Piénsalo así, cuando recuerdas algo que te hizo sonreír, quizá no ves un cuadro perfecto en tu mente, pero sí recuerdas el sentimiento. Ese sentimiento interno es la verdadera imaginación, la imaginación creativa. Neville lo repitió en varias conferencias, la imaginación es sentimiento. Sentir es el secreto. No necesitas una foto mental. Necesitas un estado interno. Imagina esto, una persona pasa por una situación difícil, siente que todo va cuesta arriba, siente que la vida le pesa. Intenta visualizar un futuro mejor, pero su mente solo genera sombras, sensaciones vagas, nada concreto. Entonces cree que está fallando. Pero lo que no sabe es que, aunque la imagen no aparezca, su emoción sí puede moverse. Puede sentir alivio, puede sentir un suave gracias, puede sentir que algo se acomoda internamente. Y eso, según Neville, es lo que mueve la realidad. Piensa en otro ejemplo cotidiano, una persona que desea estabilidad económica. Trata de visualizar billetes, números, oportunidades, pero nada se sostiene en su mente. Lo que sí puede sentir es un pequeño suspiro de tranquilidad, como cuando paga una cuenta sin preocupación o cuando recibe una buena noticia. Ese microsentimiento, aunque sea tenue, puede convertirse en el sentimiento dominante si se repite, si se sostiene unos segundos al día. Ese es el no es maravilloso, en acción. Neville explicaba que la frase no es maravilloso, es una llave emocional. No describe una imagen, sino una sensación de logro, gratitud anticipada y alivio. Es una expresión que te coloca en el estado del deseo cumplido sin forzarte a ver nada. Solo te pide generar un clima interno. Y eso te libera. Porque este método no depende de tu capacidad visual, depende de tu capacidad emocional. Y esa sí la tienes. Siempre ha estado contigo. Entonces, ¿qué estabas haciendo mal? Tal vez estabas intentando ver en lugar de sentir. Tal vez estabas exigiéndote la película completa cuando Neville solo te pedía el tono emocional. Y esto no es culpa tuya. La mayoría de las personas confunde imaginación con imágenes. Pero imaginación es creación interna, no cinematografía mental. Hoy empieza distinto. Hoy entiendes que no estás roto, no estás atrasado, no careces de nada. Puedes utilizar el método. Puedes hacerlo funcionar. Y puedes sentir el cambio. Respira y escucha dentro de ti esa frase suave, poderosa, ligera. ¿No es maravilloso? Ese es tu punto de partida. Escucha esto con calma, no necesitas hacer grandes esfuerzos para cambiar tu realidad. Solo necesitas un pequeño giro interno. Ese cambio mínimo, casi imperceptible, es lo que transforma todo. Neville lo explica cuando habla del movimiento en la imaginación, especialmente en conferencias como Imaginación Despierta y La Ley y el Poder. Él enseñaba que un simple ajuste en tu estado es más poderoso que horas tratando de visualizar cosas que no logras ver claramente. Ese pequeño giro interno es como cuando ajustas el volumen de una canción. No cambias la canción, no cambias el aparato, no haces un esfuerzo descomunal. Solo giras un poco la perilla, y cambia la experiencia. Así funciona tu mundo interno. Pero muchas personas cometen un error común,
creen que la transformación debe sentirse como una emoción explosiva, como un entusiasmo enorme o una claridad perfecta. Y cuando no sienten nada dramático, piensan que no están manifestando. Sin embargo, según Neville, el estado no siempre se siente fuerte, a veces se siente suave, estable, casi silencioso. Eso también es poder. Imagina esto, alguien desea una relación más sana, más tranquila. No logra imaginar escenas nítidas, no ve rostros, no ve detalles. Pero sí puede sentir un leve descanso interno, como si algo dejara de pesar. Ese pequeño descanso es ya el estado del final. Neville decía que el sentimiento del deseo cumplido es aceptar internamente que ya es un hecho. Y aceptar no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega como un suspiro suave que casi pasa desapercibido. Otro ejemplo, piensa en una persona buscando una oportunidad laboral. Trata de visualizar una oficina, un contrato, una conversación y nada aparece. Pero puede sentir una calma ligera, como cuando algo finalmente sale bien. Puede sentir un sí interno. Puede sentir ese tono emocional que acompaña a la frase ¿no es maravilloso? Ese tono es el pequeño giro. Y ese giro mueve más que cualquier imagen borrosa que intentes producir. Neville enseñaba que tu realidad responde al estado que ocupas, no a lo que ves con la mente. En la ley, él afirma que el mundo externo es solo el reflejo del mundo interno. Esto significa que el ajuste importante no es la escena mental, sino el estado emocional que adoptas. Y adoptar un estado es tan simple como entrar en un tono. Ese tono puede ser calma. Puede ser gratitud. Puede ser alivio. Puede ser la sensación de que ya no estás esperando nada. Una suavidad interna. Un descanso. Ese es el verdadero punto de poder. Muchas personas creen que fracasan porque no sienten lo suficiente. Pero no se trata de sentir con intensidad, se trata de sentir desde la certeza. Y la certeza no siempre grita. La certeza, a veces, apenas se mueve. Pero transforma. Hoy puedes elegir ese pequeño giro. No tienes que luchar. No tienes que imaginar escenas detalladas. Solo ajusta tu tono interno hacia una sensación que corresponda a tu deseo cumplido. Hazlo ahora, de manera ligera, sin presión. Deja que tu interior pregunte suavemente. ¿No es maravilloso? Ese pequeño movimiento ya es suficiente. Ese movimiento es creación. Hay algo que necesitas escuchar claramente, el estado que asumes es más real que cualquier imagen mental que puedas crear. Y, aunque nunca logres visualizar con nitidez, puedes dominar el estado con absoluta facilidad. Neville lo enseñó repetidamente, especialmente en conferencias como El poder de la conciencia y sentir es el secreto. Allí explica que la realidad surge del estado que uno ocupa en la conciencia, no de la calidad de las imágenes que aparecen en la mente. Él decía que tu mundo interno es la única causa y que vivir desde un estado es más poderoso que cualquier escena imaginada. Pero muchas personas se confunden. Creen que imaginar significa ver una película mental con detalles perfectos. Y cuando no logran eso, sienten que el método no funciona para ellas. Sin embargo, Neville aclara que la imaginación no es visión, es percepción interna, es la forma en que te experimentas a ti mismo por dentro. Imagina esto, una persona desea mejorar su vida emocional. Quiere sentir estabilidad, calma, cariño, conexión. Pero cuando intenta visualizar, solo ve sombras, figuras vagamente formadas, imágenes que no sostienen coherencia. Sin embargo, puede adoptar el estado de alguien que se siente acompañado, valorado, seguro. Ese estado, aunque no tenga imagen, ya es la creación. La imagen es solo una ayuda opcional. Piensa en otro ejemplo, alguien desea cambiar su situación financiera. Lo intenta ver en la mente, una cuenta bancaria elevada, oportunidades, movimiento, pero nada aparece con claridad. Sin embargo, si puedes sentir la tranquilidad de tener margen, la sensación de alivio cuando algo está resuelto, el descanso interno de quien ya no está preocupado.
Ese sentimiento es un estado, y el estado es la causa real. Neville enseñaba que un estado es como una atmósfera interna. Puedes entrar en una atmósfera de seguridad, aunque no veas nada. Puedes entrar en una atmósfera de logro, aunque no exista una imagen concreta. Él lo describe así: la conciencia asume, y el mundo refleja. Esa es la ley. Y aquí ocurre algo liberador. Los estados no requieren imágenes. Requieren aceptación interna. La gente cree que está fallando porque no ve escenas mentales detalladas. Pero lo que ocurre es que se enfocan en lo menos importante. La visualización no es una habilidad gráfica, es una habilidad emocional. Es sostener un tono interno. Es habitar una postura interna que corresponde al deseo cumplido. Este método es para todos, incluso para quienes no ven nada en la mente. Porque este método no exige ojos internos perfectos, exige interpretación interna, el modo en que te sientes contigo mismo frente a tu deseo. Y aquí entra el método ¿no es maravilloso? Cuando dices esa frase internamente, no estás describiendo una imagen, estás asumiendo un estado. Un estado donde algo ya salió bien, donde ya ocurrió, donde ya se dio. Y ese estado, aunque suave, es más real que cualquier imagen borrosa. Por eso, cuando no puedas ver, siente. Cuando no puedas formar la escena, adopta el tono. Cuando no aparezcan imágenes, descansa en la certeza tranquila. Tu estado es tu creación. Tu estado es tu verdadera imagen. Y ese estado puede empezar ahora mismo, con una frase que activa la atmósfera interna correcta. ¿No es maravilloso? Ese es el estado. Ese es el poder. Hay una verdad poderosa que necesitas comprender: el puente de incidentes no aparece fuera hasta que cambia algo dentro de ti. No se manifiesta porque estés imaginando escenas perfectas, sino porque entras en un estado que obliga a la vida a reorganizarse. Neville explicaba este principio en conferencias como el puente de incidentes y asunción. Enseñaba que una vez que asumes el estado del deseo cumplido, la realidad comienza a moverse para llevarte, paso a paso, al cumplimiento físico. Y lo más sorprendente es que este movimiento no depende de tu habilidad para visualizar, sino de tu habilidad para sostener el estado. Pero muchas personas cometen un error muy común. Creen que el puente de incidentes debe sentirse como algo especial, o que debe notar señales, sincronicidades o emociones fuertes. Y cuando no sienten nada extraordinario, creen que no está pasando nada. Eso no es cierto. El puente de incidentes suele ser sutil, natural, fluido. Porque el cambio verdadero empieza dentro, no fuera. Imagina esto: una persona quiere reconciliarse con alguien importante en su vida. No puede visualizar una conversación clara, no logra ver detalles ni escenas. Pero sí puede sentir un clima interno de alivio, como si un peso se soltara. Esa sensación, aunque suave, es ya la asunción del final. Y desde ese estado, la vida puede reorganizar encuentros, mensajes, oportunidades o cambios internos en ambas personas. El puente se activa, aunque la mente no haya visto ninguna imagen concreta. Otro ejemplo: alguien desea progresar económicamente. Trata de imaginar éxito, movimientos, proyectos, pero su mente no presenta ninguna imagen definida. Sin embargo, puede adoptar un tono interno de orden, tranquilidad y confianza. Ese tono es ya el estado de alguien que prospera. Y a partir de ahí, la vida comienza a conectar oportunidades, decisiones, personas y eventos que llevan a la manifestación. Neville repetía que la conciencia es la única realidad. Por eso, cuando cambias de estado, cambias de camino. Y ese camino es el puente. No lo decides tú, lo decide la asunción. Tu única tarea es permanecer en ese clima interno correcto. El método no es maravilloso, funciona precisamente porque te coloca, sin esfuerzo, en ese estado. No necesitas ver nada, solo sentir el alivio y la gratitud anticipada que implica esa frase. Ese sentimiento es el inicio del puente. Y aquí viene algo liberador.
No tienes que entender cómo la vida conectará los puntos. Neville decía que la conciencia se encarga de la forma. Tú solo sostienes el estado. A veces, el puente se siente como una decisión repentina. A veces, como un cambio de ánimo. A veces, como una coincidencia. Y a veces, como algo que no parece relacionado hasta que miras hacia atrás. Pero siempre empieza igual, con un cambio interno. Un cambio tan simple como respirar, suavizar la mente y permitir que esta frase se vuelva tu clima emocional. ¿No es maravilloso? Ese es el inicio del puente. Y tu vida, sin que tengas que forzar nada, empieza a responder. Hay una idea que puede cambiarte la vida: el final no es una escena, es una postura interna. Esto es algo que Neville explicó muchas veces, especialmente cuando hablaba de asumir el sentimiento del deseo cumplido. La mayoría cree que llegar al final significa ver una imagen mental perfecta, pero eso no es lo que él enseñaba. Para Neville, el final es un estado de conciencia, una forma de ser por dentro. Y eso te libera totalmente. Porque un estado no necesita imágenes. Un estado se siente, se habita, se respira. Y tú puedes entrar en él, aunque tu mente no proyecte nada visual. Muchas personas, sin darse cuenta, cometen el error de pensar que necesitan ver el final para asumirlo. Intentan construir escenas detalladas y, al no conseguirlo, creen que algo falla. Pero el final nunca fue una escena. El final es una sensación dominante que reemplaza tu vieja postura interna. Imagina esto: una persona desea sanar una relación importante. Intenta visualizar un abrazo, una conversación o un momento de conexión, pero nada aparece claro. Lo que sí puede hacer es adoptar el estado de alguien que ya se siente en paz, que ya siente armonía, que ya experimenta alivio al pensar en esa situación. Esa postura interna es el final. No la imagen. El estado. Otro ejemplo: alguien desea estabilidad económica. Intenta imaginar cifras, lugares, objetos, y ninguna imagen toma forma. Sin embargo, puede adoptar el estado interno de seguridad, de orden, de descanso mental. Ese estado es ya el final, la realidad interna de quien sabe que está bien, que está sostenido, que todo fluye hacia la prosperidad. Neville decía que la conciencia crea, y que aquello que aceptas como verdadero internamente determina cómo se reorganiza el mundo externo. No importa la imagen, importa la aceptación. Y aceptar no es ver, aceptar es sentir como verdadero. Por eso, el método no es maravilloso, es tan poderoso. No te obliga a construir una escena, te lleva directamente al estado. Cuando dices esa frase internamente, no estás mencionando detalles, no estás dibujando nada. Estás entrando en una postura interna de gratitud anticipada, en una sensación de alivio, en un clima emocional donde lo que deseas ya ha sucedido. Y ese clima es el final. Muchas personas creen que deben repetir esa frase con emoción intensa, como si la intensidad fuera necesaria. Pero el final no siempre se siente intenso. A veces es tan suave como una brisa interna, tan sutil como una pequeña certeza. Lo importante no es la fuerza, sino la autenticidad del estado. El final es la atmósfera interna en la que te mueves. Es la postura desde la cual interpretas la vida. Es el tono que mantienes en silencio, como una melodía de fondo. Y tú puedes entrar ahí ahora mismo. Sin imágenes. Sin escenas. Sin esfuerzo. Solo inhalando suavemente y dejando que esta frase sea tu nueva postura interna. ¿No es maravilloso? Cuando sostienes ese estado, has llegado al final. Y desde ese final, la vida entera comienza a ajustarse. Aquí viene una de las verdades más poderosas de las enseñanzas de Neville: la persistencia no es esfuerzo, es suavidad sostenida. La manifestación no ocurre porque piensas fuerte, ni porque repites mucho, ni porque intentas forzar tu mente a ver imágenes claras. Ocurre porque permaneces en un estado, aunque sea suave, aunque sea pequeño, aunque parezca insignificante.
Neville explica esto en conferencias como Persistencia y la Asunción en Práctica. Allí aclara que persistir no es luchar. Persistir es volver, una y otra vez, al tono interno correcto. Y ese tono puede ser tan ligero como un susurro emocional. Muchas personas cometen el error de creer que la persistencia debe sentirse como disciplina rígida o como prácticas largas. Creen que deben generar emociones intensas cada día o visualizar escenas vívidas sin interrupción. Pero la persistencia real es más simple, más humana y mucho más amable. La persistencia verdadera es volver al estado, no forzarte a sentir más de lo que puedes en ese momento. Imagina esto, una persona desea mejorar un área personal que le preocupa desde hace tiempo. Hay días en los que siente esperanza, días en los que siente dudas, días en los que su mente está inquieta. No logra visualizar, no consigue escenas claras, no tiene imágenes mentales que sostener. Pero vuelve, suavemente, a esa sensación interna de alivio. Vuelve a la frase interna no es maravilloso, aunque la diga sin intensidad. Vuelve al estado, aun si solo puede sostenerlo unos segundos. Eso es persistir. Otro ejemplo, alguien desea un cambio laboral importante. Hay momentos en los que parece posible y momentos en los que parece lejano. Pero la persona decide regresar, una y otra vez, a ese pequeño clima interno de tranquilidad, a esa sensación de que ya está encaminado, a ese sí silencioso que vive dentro de la frase ¿no es maravilloso? Esa suavidad sostenida es la persistencia que transforma la realidad. Neville enseñaba que la ley responde a la persistencia, no a la fuerza. Y es aquí donde muchas personas se frustran, creen que no están haciendo suficiente porque no sienten algo extraordinario cada día. Pero la creación interna no necesita intensidad, solo necesita constancia emocional. Neville decía que el deseo cumplido se asume y que lo repetido en la conciencia se vuelve natural. Y lo natural se manifiesta. Persistir significa que, aunque el mundo externo todavía no muestre el resultado, tú eliges permanecer en un estado interno más elevado. Significa que no vuelves al viejo estado de preocupación, aunque la mente quiera arrastrarte. Significa que sostienes el tono nuevo con suavidad, como quien sostiene una pluma en la mano. El método no es maravilloso, es perfecto para esto porque es ligero, no exige imágenes ni exige emociones intensas. Es lo suficientemente suave como para repetirse sin tensión y lo suficientemente poderoso como para mantenerte en el estado correcto. Cada vez que vuelves a esa sensación, aunque sea mínima, estás persistiendo. Y esa persistencia suave es la llave. Respira, vuelve al tono, vuelve a la frase. ¿No es maravilloso? Con esa suavidad, estás cambiando de estado. Y cuando cambias de estado, cambias tu destino. Hay un punto clave en las enseñanzas de Neville que suele pasar desapercibido. La manifestación llega cuando el deseo deja de sentirse extraordinario y comienza a sentirse natural. Ese cambio, esa transición silenciosa, es la verdadera señal de que ya estás en el estado correcto. Neville lo explicó en conferencias como La naturaleza del ser y la asunción endurecida en hecho. Allí enseña que, cuando algo se vuelve natural para ti internamente, el mundo externo no tiene opción, debe reflejarlo. No importa si no puedes visualizar escenas claras, lo que importa es que el nuevo estado se vuelva tu clima interno habitual. Muchas personas cometen un error común, buscan señales externas para confirmar que están manifestando. Esperan coincidencias, mensajes inesperados o movimientos visibles. Pero la verdadera señal siempre aparece primero dentro, cuando el deseo deja de parecer futuro y se convierte en algo que simplemente encaja con quien eres ahora. Ese es el punto en el que el método no es maravilloso, entra en su máximo poder. Imagina esto, alguien desea estabilidad emocional. Al principio, la idea de sentirse tranquilo parece lejana, como algo difícil de alcanzar. Con el tiempo, repite suavemente la frase no es maravilloso y adopta el estado correspondiente. No visualiza nada, no ve imágenes, pero se permite sentir alivio durante unos segundos cada día.
Sin darse cuenta, llega un día en el que esa sensación deja de sentirse artificial. Se vuelve natural. Y cuando eso ocurre, la transformación externa ya está encaminada. Otro ejemplo, alguien desea un logro personal o profesional. Al comienzo, eso se siente enorme, casi inaccesible. Pero poco a poco adopta la postura interna del éxito, no mediante imágenes nítidas, sino mediante el sentimiento de avance. Repite mentalmente "no es maravilloso", y permite que la emoción se vuelva familiar. Llega un momento en el que ya no se siente un sueño, sino una posibilidad obvia. Ese cambio interno es la verdadera señal de manifestación en marcha. Neville enseñaba que la naturalidad es la clave porque lo natural no se cuestiona. No lo analizas, no lo negocias, no lo dudas. Simplemente lo das por hecho. Y aquello que das por hecho en tu conciencia debe expresarse en tu realidad. Así funciona la ley. Por eso, no necesitas emociones intensas ni imágenes detalladas. Solo necesitas llegar a ese punto en el que el nuevo estado se siente coherente contigo, aunque sea suave, aunque sea discreto, aunque no venga acompañado de grandes sensaciones. Lo importante es que lo aceptes como tuyo. El método no es maravilloso, facilita ese proceso porque crea un clima emocional en el que lo deseado se siente normal, incluso cotidiano. No genera presión, no exige visualización, no pide esfuerzo. Solo pide aceptación. Y esa aceptación, repetida suavemente, se convierte en naturalidad. Cuando algo se siente natural, ya está hecho. Ese es el verdadero indicador. No las señales externas. No las emociones fuertes. No las imágenes perfectas. La señal eres tú, cuando internamente dices esa frase con sinceridad, sin tensión, sin expectativa forzada. ¿No es maravilloso? Cuando se siente natural, la manifestación está asegurada. Hay un aspecto fundamental de las enseñanzas de Neville que, cuando lo comprendes, te libera por completo. Manifestar no es aferrarte, es soltar la ansiedad y confiar en el estado que has asumido. Esta es una de las partes más profundas de su método, especialmente cuando habla en conferencias como Confianza en la imaginación y la ley del ser interno. Neville decía que cuando ya asumiste el final, no necesitas vigilar cómo o cuándo llegará. Solo necesitas descansar en la certeza interna. Pero aquí surge el error que la mayoría comete sin darse cuenta. Confunden soltar con dejar de desear. Creen que, si no piensan en el deseo constantemente, se debilita. Y entonces entran en un ciclo de preocupación, revisando mentalmente todo lo que hacen, dudando, buscando señales, cuestionándose. Ese estado de ansiedad es precisamente lo que interfiere. Neville enseñaba que la ansiedad es evidencia de que aún estás viviendo en el viejo estado. Y no se resuelve viendo imágenes más claras ni repitiendo frases con más intensidad, se resuelve al regresar a la postura interna correcta. Imagina esto, una persona desea un cambio importante en su vida personal. Ha asumido el estado, ha sentido alivio, ha repetido la frase "no es maravilloso". Pero luego, durante el día, la ansiedad aparece. La mente empieza a preguntar, ¿cuándo, cómo, y si no pasa? Esa duda hace que la persona piense que está fallando. Pero en realidad, todo lo que necesita es volver suavemente al estado, sin pelear con la ansiedad, sin sentir culpa, sin empujar nada. Solo volver. Otro ejemplo, alguien desea mejorar su situación laboral. Ha adoptado el estado interno de avance, pero cuando observa que las circunstancias externas no cambian de inmediato, comienza a sentir inquietud. Esa inquietud es normal. Lo importante no es evitarla, sino saber qué hacer con ella. En lugar de intentar forzar una emoción intensa o buscar imágenes mentales perfectas, simplemente vuelve al tono de alivio, vuelve al clima interno, vuelve a la frase suave que contiene el final. ¿No es maravilloso? Eso es soltar la ansiedad, no luchar contra ella, sino mover tu atención de vuelta al estado elegido. Neville decía que la confianza es un acto interno, no un pensamiento racional. Confiar es permanecer.
Confiar es descansar en la certeza. Confiar es sentir, aunque sea suavemente, que lo que deseas ya está asentado en tu mundo interno, independientemente de lo que veas afuera. Porque el afuera siempre refleja tarde, el adentro siempre va primero. Soltar la ansiedad no es resignarse. No es saber qué pasa. Es aceptar que la realidad física necesita tiempo para reorganizarse, mientras tú mantienes el estado sin tensión. Es permitir que la ley haga su trabajo sin interferencia emocional. El método no es maravilloso, funciona de maravilla aquí porque disuelve la ansiedad sin obligarte a visualizar nada. La frase suaviza la mente, afloja la expectativa rígida y te devuelve al estado del final. Cuando te encuentres dudando, vuelve a la suavidad. Cuando te encuentres presionando, vuelve a la frase. Cuando te encuentres inquieto, vuelve al alivio. Hazlo sin lucha, sin reproches, sin obligación. Simplemente respira y deja que esta verdad interna te abrace. ¿No es maravilloso? Ese es el lugar donde la ansiedad se disuelve. Ese es el lugar donde la manifestación florece. Llegamos al punto más importante de todo este recorrido. No se trata solo de aplicar un método, sino de convertirte en alguien que vive desde ese estado. El verdadero poder del no es maravilloso, no está en repetir la frase, sino en transformarla en tu nueva identidad interna. En que ese tono emocional se vuelva tu forma habitual de moverte por la vida. Neville explicaba en conferencias cómo el poder de la asunción y la conciencia es la única realidad que cada persona actúa, habla, piensa y siente desde una identidad asumida, aunque no sea consciente de ella. Esa identidad dirige todo, tus reacciones, tus decisiones, tus oportunidades y tus resultados. Y lo más liberador es que puedes elegir tu identidad. Pero aquí aparece un error muy común. Muchas personas usan los métodos solo cuando tienen un deseo específico, pero el resto del tiempo siguen viviendo desde su identidad antigua, la que duda, la que teme, la que se siente insuficiente o limitada. Entonces terminan apagando lo que intentan encender. El método funciona cuando decides habitar un estado, no solo visitarlo. Imagina esto, una persona desea amor propio, estabilidad emocional, armonía interna. Practica el método, repite no es maravilloso, siente alivio por unos minutos, pero luego vuelve a su identidad de preocupación. Esa identidad arrastra todo de regreso. El poder no está en los minutos de práctica, está en la identidad que sostiene el resto del día. Otro ejemplo, alguien desea abundancia. Siente tranquilidad cuando invoca la frase, pero durante el día vuelve a la mentalidad de carencia, miedo, urgencia. El resultado es que, aunque el método funciona, la identidad vieja sigue dominando. Neville enseñaba que la identidad es el verdadero imán, el verdadero creador. Lo que asumes como yo soy determina todo lo demás. Por eso decía que el fin debe sentirse natural, porque lo natural es lo que coincide con tu identidad. Y aquí está la clave final. La frase no es maravilloso, no es solo un método. Es un puente hacia una nueva identidad. Una identidad donde lo bueno es normal, donde el alivio es natural, donde la vida se siente a favor, donde el deseo cumplido no es algo lejano sino un estado interno que ya te describe. Cuando conviertes ese clima emocional en tu punto de referencia diario, ya no necesitas esforzarte. El método deja de ser un ejercicio y se vuelve tu forma de existir. Ese es el verdadero secreto. Neville decía que la conciencia, una vez asumida, se expresa inevitablemente. Y cuando tu identidad se impregna con ese tono, tu mundo externo no tiene opción. Debe alinearse. Debe reorganizarse. Debe reflejar tu nueva postura interna. Por eso, este último paso es esencial. Deja que él no es maravilloso, se convierta en tu nueva forma de ser. No solo en tu frase. No solo en tu práctica. En tu identidad. ¿Y cómo se siente vivir así? Se siente ligero. Se siente posible. Se siente coherente. No necesitas imágenes. No necesitas esfuerzo.
Solo necesitas permanecer en ese estado que ya conoces, ese clima interno que te acompaña desde el primer momento. ¿No es maravilloso? Esa es tu nueva identidad. Ese es tu verdadero poder. Ese es el final que ahora puedes vivir todos los días. Antes de cerrar este mensaje, quiero que guardes algo en tu interior. Nada de lo que escuchaste aquí es teoría vacía. Todo es poder real, poder práctico, poder disponible para ti ahora mismo. No tienes que esperar condiciones perfectas. No tienes que ver imágenes claras. No tienes que esforzarte más. Solo necesitas recordar quién eres y desde dónde estás creando. Llévate esto contigo, tu estado es tu creación. Tu tono interno es tu llave. Y la frase que lo resume todo, la que abre la puerta sin esfuerzo, la que te devuelve al final una y otra vez, es aquella que ya conoces. ¿No es maravilloso? Haz de esa sensación tu compañía diaria. Déjala acompañar tus pasos, tus silencios, tus decisiones. No porque debas, sino porque te sostiene, te ordena y te recuerda el poder que siempre estuvo contigo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por permitirte recibir estas palabras. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti hizo clic, si sentiste, aunque sea un pequeño alivio, entonces ya estás en camino. Ese pequeño movimiento interno es la señal. Permítete avanzar con suavidad. Permítete confiar. Permítete asumir el estado de quien ya vive su deseo cumplido. Y cuando la mente dude, cuando el mundo externo todavía no muestre nada, cuando parezca que nada cambia, regresa al estado. Regresa a tu poder. Regresa a esa frase que enciende tu identidad. ¿No es maravilloso? Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue creando desde dentro.